Capítulo 2. Desde las primeras semanas que pasé en el Himalaya, fui enviando carretes de prueba que gustaron al editor. Quedaba por tanto descubrir el misterio de esa pintura, tomar conciencia de su profundo sentido. Para ello, debía encontrarme con los maestros. Recorrí en larga peregrinación amplias zonas de la cadena del Himalaya, yendo de monasterio en monasterio, con objeto de fotografiar las pinturas más hermosas. Algunas veces debía caminar 1 o 2 semanas para llegar a lugares aislados. Poco a poco descubría el simbolismo sumamente rico y sutil de esa cartografía mágica que constituyen los estados de conciencia, que se alcanzan con la práctica de las diferentes formas de meditación. Se imponía la necesidad de abandonar el terreno teórico y de entrar de lleno en la práctica. Después de 6 meses de duro trabajo, decidí bajar nuevamente a Nueva Delhi para confiar el fruto de mi trabajo a un diplomático que lo entregaría en persona al editor. A partir de ese momento, contaba con más de un año para escribir el texto y, terminada ya la parte fotográfica del libro, mi deseo era seguir los pasos de un gran maestro tibetano. Mi primer trabajo me había brindado la oportunidad de conocer a las autoridades más importantes de varias doctrinas. Solo me quedaba analizar aquellas que me habían impresionado más profundamente y solicitar que una de ellas me admitiera como discípulo. Poco antes de la entrada en la estación de Delhi, hubo un apagón en el vagón que duró unos minutos. Cuando volvió la luz, me di cuenta que mi maleta con los carretes y cámaras habían desaparecido. Lleno de angustia, puse una denuncia en la policía de la estación y me lancé a una búsqueda desesperada. Me pasé toda la noche, lleno de ira y desesperación, hurgando en los cubos de basura de los alrededores y preguntando en vano a quienes dormían en la calle, con la esperanza de que el ladrón hubiera abandonado el maletín con las películas. Volvían a mi mente las largas y penosas caminatas, las maravillas que había descubierto, a veces gracias a una infinita paciencia. Había caminado cientos de kilómetros, había tenido innumerables encuentros y había conseguido permisos difíciles de obtener. Y todo ello se resumía en un tesoro de varios miles de diapositivas desaparecidas para siempre. Pedí ayuda a un grupo de chicos de la calle, astutos y bien informados, y les prometí una buena recompensa. Amaneció sin que encontrara el menor rastro de las películas. Me sentía lleno de amargura y decepción. Veía esfumarse mi primera oportunidad de publicar un libro con un editor importante. Por fin decidí quedarme 10 o 15 días en Delhi. Comencé por reservar una habitación con baño privado en un lujoso hotel de Jampat para disfrutar de un placer que no había tenido desde hacía muchos meses. Me había bañado en ríos y riachuelos sagrados, en canales y lagos, pero no en una bañera. Ese día llevaba en el cuello varios cordones de protección que traía de recuerdo de mis encuentros con los lamas y rinpochés. Me preparé un baño muy caliente y me deslicé en la profunda bañera a 4 patas estremecido de placer. Pero cuando los cordones entraron en el agua caliente, comenzaron a encogerse y solo gracias a que tiré de ellos, con mis 2 manos logré evitar la asfixia que hubiera sufrido por exceso de protecciones. El aterrizaje fue duro, muy tibetano en el fondo y el símbolo perfecto de la impermanencia de las cosas. La impermanencia es uno de los conceptos básicos del budismo. Todo está destinado a desaparecer o a cambiar de naturaleza en algún momento. Como todo es interdependiente, desprovisto de realidad intrínseca y vacío, hay que elegir aquello que no tiene distintivos, el despertar. Este no es un concepto pesimista de la vida, sino que, por el contrario, es un antídoto poderoso contra la ilusión. Poseer una percepción perspicaz de la impermanencia de todos los fenómenos tiene como resultado la conciencia, ya que sin esa percepción
el mundo sería estático. Esa tarde, la impermanencia de mi propia vida fue más que un simple concepto. A partir del día siguiente, ahogué mi decepción por tantos esfuerzos perdidos en la piscina y en los brazos de dos jóvenes americanas, a quien conocí en la famosa hostería de la señorita Colasso, en Yanap-Lané, una casa de huéspedes por donde desfilaban todas las estrellas de la Beat Generation, tanto los poetas famosos como los desconocidos, las musas y las vampiresas, y también una buena parte de soñadores americanos y europeos atrapados por el torbellino espiritual posterior a Berkeley, la gran ola de protesta universitaria americana y consecuencia también de mayo del 68. En casa de la señorita Colasso, la mezcla étnica y cultural era increíble. Era un mundo heterógeno, totalmente imbuido por la fiebre tántrica, reducida a su más simple expresión, que es la de una sexualidad que se libera de forma salvaje. Ginsberg y unos cuantos poetas americanos habían dejado allí sus huellas. Las musas relataban, ante un público a la vez fascinado y atontado por el consumo exagerado de hachís, sus noches de amor, llenas de éxtasis interminables, compartidas con gurúes de todo tipo, lamas y yogis. Colaboraba en ello el Black Bombay, que era una mezcla explosiva de hachís afgano o cachemir con opio. Solo se veían levitaciones, peregrinaciones por vidas anteriores, expulsión de la conciencia, reencarnaciones, el devoramiento del yo arrojado como alimento a los demonios en el rito tibetano de Chö, orgías misteriosas en los bosques, despertares y trances, subidas fulgurantes de la Kundalini, que es una energía mística que emana de las profundidades. Tiene forma de serpiente y está enrollada en la base de la columna vertebral. Una muchacha californiana contaba que había hecho el amor con un tigre asceta de la época de Buda. Un poeta italiano relataba que se iluminó en el instante en que cruzó con el yogi Maharishi Mahesh en el aeropuerto de Delhi. En el tema básico de la iluminación se podía aprender tanto el camino a tomar para subir al monte Kailash de manera fraudulenta, como los medios para conocer a las componentes de la cofradía secreta de las Devadasis, o servidoras de Dios, entre las cuales había poetisas, músicas, bailarinas e iniciadores sexuales sagradas. Según decían algunos, ellas oficiaban todavía en algunos templos y se daban a conocer los nombres de estos. En sus brazos uno esperaba experimentar en su totalidad el éxtasis esculpido en la piedra de Khajuraho o de Mahabalipuram. Había intercambios de toda clase. Una cassette de Frank Zappa por la dirección de un fumadero de opio en la Delhi antigua, un pasaporte por el nombre de un chamán nepalés con poderes extraordinarios, una noche de amor por la transmisión de un mantra, fórmula ritual que hace que el que medita pueda confluir con determinadas fuerzas cósmicas. Todos meditaban, entraban en trance. No podía contener la impaciencia por conocer la iluminación o por entrar en sus antecámaras. Los partidarios de los gurúes indios realizaban largos duelos de oratoria con aquellos que se guiaban solo por los maestros tibetanos, y de esa forma las horas de la noche se unían con las del alba en un estado de somnolencia atontada. Un suizo no había salido del samadhi desde hacía 12 días. Las gopis, pastoras celestiales amadas por los dioses, intentaban tentarlo o le hacían festines. Algunas querían protegerlo, otras le gritaban locuras al oído. El suizo permanecía en su estado de profunda catalepsia, mientras que la señorita Colasso observaba toda esa agitación mística con una mirada
que expresaba al mismo tiempo cansancio y atención. Salía al paso de los huéspedes clandestinos y ponía expresión crédula cuando eran sus preferidos los que se excusaban con mil historias de cheques evaporados y giros fantasmas. El Kama Sutra, tratado clásico sobre el erotismo místico indio, no guardaba secretos para nadie, y por los tragaluces de las puertas de las habitaciones se podía asistir a los apareamientos más caprichosos de esos aspirantes tántricos y participar alegremente en esa época asombrosa en la cual solo los virus benignos disfrutaban de su estancia en casa de la señorita Colasso. Después de 15 días de intercambios de todo tipo en ese bazar místico, decidí retomar el camino de Kalimpong, donde volví a encontrar a su santidad Dudjom Rinpoche, un hombre dulce, con una mirada impresionante, superior de los yogis Ning Mapa, gran maestro del Dzogchen, doctrina que se basa en el reconocimiento espontáneo de la naturaleza del propio espíritu, al margen de todo dogma y concepto. El Dzogchen se asemeja mucho al Mahamudra de Kargyupta, al cual ha influido. El Dzogchen, a su vez, ha estado influido tanto por el Chan como por el tantrismo chivaíta, cuya doctrina principal, la Pratyabhijna, significa textualmente encontrar espontáneamente la naturaleza del propio espíritu o de sí mismo. Estas 4 doctrinas son doctrinas súbitas y se llaman Anupaya o novías. Son el resultado y la quinta esencia del yoga y del tantra. Hubiera querido seguir mi aprendizaje con Dudjom Rinpoche, pero la policía solo concedía a los extranjeros permisos de visita de 3 días. Este gran maestro me envió a casa de los lamas Kargyupa más importantes, Kalou Rinpoche, quien enseñaba principalmente el Mahamudra y vivía en una zona de más fácil acceso. Unos días más tarde llegué al pueblo de Sonada. Allí, a través de la mirada infinitamente bondadosa de Kalou Rinpoche, entré en contacto con la realidad espiritual. Mi desventura, la pérdida de mis trabajos, fue objeto de diversión para los lamas. El monasterio estaba agitado por una risa generalizada. Kalou Rinpoche simplemente me explicó que era prematuro publicar ese libro y que, ante ese claro anuncio de impermanencia, podía encaminarme, bajo su guía, hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de mi propio espíritu. El karma, el suceso, su peso y sus consecuencias, gracias a la intervención de un ladrón, me habían llevado al camino correcto. Toda mi experiencia espiritual había surgido como consecuencia del robo de Delhi, y sin ese acontecimiento probablemente habría desaprovechado mi mayor oportunidad. Con el tiempo, mi odio hacia el ladrón se convirtió en aceptación, y más tarde en profundo reconocimiento. Varias semanas después, Kalou Rinpoche me dio mi nombre de Dharma, Karma Sonam Cheupel, que significa aquel cuyo karma es bienaventurado y que puede seguir el camino. Dediqué los meses siguientes a una práctica intensiva. Recibí a diario las enseñanzas de Kalou Rinpoche y también la primera iniciación. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o encerrado en la torre del templo de Sonada, donde, rodeado de sacos de cereales, me entrenaba en la visión del mandala de mi divinidad tutelar. A través de sucesivas absorciones y disoluciones, esta técnica de meditación permitía, a largo plazo, experimentar la vacuidad del espíritu. Logré esquivar a la policía india que, debido a problemas fronterizos con China, reducía a 3 semanas el permiso de estancia de los extranjeros en esta parte de la India. Cuando al fin me detuvieron y me llevaron en un jeep militar a la frontera del estado, me dirigí a Dalhousie
Era el lugar donde Kalou Rinpoché me había dicho que iría pronto. Le esperé durante 2 meses. Volví a sumergirme en la lectura del Vijnavaibhara Tantra. Una mañana, alertado por un sueño, emprendí un largo camino pedregoso por el que vi aparecer, montado a caballo, a Kalou Rinpoché, rodeado por monjes. Se detuvo, posó su mano sobre mi cabeza durante algunos segundos y fui inundado por la luz. Después del gran recibimiento al son de trompetas en el monasterio principal, le acompañé hasta la pequeña ermita de la montaña, donde tenía que impartir las últimas enseñanzas del Mahamudra a 5 yogis. Todos habían llegado ese mismo día. Sin duda, se les había anunciado lo mismo que a mí. Algunos habían caminado durante semanas. Sus largas cabelleras enrolladas sobre la cabeza servían de santuario para un sinnúmero de parásitos alados. Los yogis, con sus miradas de una intensidad increíble, fijas con gran devoción en la delgada figura de Kalou Rinpoché, seguían cada inflexión de su voz dulce y vibrante. Al igual que ellos, yo me sentía totalmente absorto por su poderosa voz, aunque no comprendiera el sentido. Solo después de varios años lograría acceder a esta última iniciación del budismo tibetano. De todos modos, aproveché mi estancia en Nepal para, con una cámara fotográfica prestada, preparar un libro, Les Sculptures Tantriques du Nepal, que Christian Bourgaus publicó en Edition du Rocher. Siguiendo los consejos de Kalou Rinpoché, que era imparcial en su estimación de las diversas corrientes místicas, me dirigí a Tailandia, a un monasterio donde las prácticas de meditación eran especialmente interesantes. Aprendí a concentrarme en una perla luminosa, situada a 2 dedos por encima del ombligo, y a atravesar por ese camino, uno a uno, los velos de la ilusión de la forma. El abad me instaló en un pequeño templo fabuloso, situado en medio de un lujurioso jardín. Una media docena de monjes zen japoneses habían acudido para iniciarse en esta práctica del pequeño vehículo, siguiendo los consejos de sus maestros. El espíritu universal de Kalou Rinpoché estaba abierto a la práctica de diferentes doctrinas y consideraba importante su conocimiento. Él estaba por encima de cualquier querella entre las sectas tibetanas, al igual que entre el budismo de sus orígenes, el Hinayana, o pequeño vehículo, el Chan, el taoísmo y el tantrismo hindúes. Es debido a esta amplitud de espíritu que desde el comienzo de mi sadhana tomé conciencia de los vínculos y los lazos familiares existentes entre el chivaísmo tántrico, el Mahamudra, el Dzogchen y el Chan. Desde hace 3 o 4 años, varios universitarios e investigadores se dedican a estudiar estos vínculos que hasta ahora eran un terreno casi completamente virgen. Después, siempre fiel a las indicaciones de Kalou Rinpoché, me fui a Kioto, a casa de un maestro zen de la escuela Lin-Si, gran maestro del Chan del siglo XI, y por fin terminé mi periplo en Honolulu, donde fui recibido en el aeropuerto por un gran maestro taoísta, a quien Kalou Rinpoché había anunciado mi llegada. Era un hombre curioso, cuya vestimenta negra estaba raída y manchada, y conducía su impala turquesa a través de la circulación como si fuera el buey negro de Lao Tse. De él aprendí el arte de la respiración circular, que pasa por el corazón, y la postura en la que se toma el pulgar izquierdo con la mano derecha, que es particularmente estable para una meditación larga. En el momento de irme, volví a disfrutar con su sentido de humor. Cuando estés en Francia, al volante de tu coche,
toma conciencia de que sigues estando en el Tao. Su risa ronca se perdía en el bullizo, y su vestimenta negra descolorida se difuminaba en la mezcla de vivos colores de los pareos y las bermudas. No olvidaría su sugerencia, aunque pasaron varios años durante los cuales interrumpí estas experiencias debido a dudas y eclipses. Más tarde, entre 1972 y 1975, emprendí un viaje por el noroeste de la India con la firme determinación de encontrar a un gran maestro del chivaísmo tántrico de Cachemira, valiéndome de las informaciones recogidas a lo largo de mis viajes anteriores.